En la definición de las entidades CDS es posible hacer uso de las variables de sesión. Estas variables estarían disponibles por el acceso del $session para obtener información sobre el mandante o el cliente de conexión, sobre la fecha o el idioma del sistema, detalles sobre el nombre del usuario, fecha del usuario o también el time zone del usuario. Todo esto disponible en la definición para la incorporación en la proyección de estas variables de sesión o incluso en el uso de las diferentes funciones que podemos utilizar en este modelado. Iremos a crear una nueva CDS con ZI CDS03. Le indicamos Session Variables a nivel de lo que sería la descripción. Con Next llegaremos a la asignación de la orden de transporte para incorporar la plantilla DefineViewEntity. Con Finish finalizamos este proceso y por aquí iremos a seleccionar los datos desde cualquier fuente disponible. No es importante la fuente que utilizamos en esta sesión. Sería DMO Customer para hacer uso de la misma tabla de los clientes donde tenemos el Customer ID, que lo iremos a proyectar como Customer ID para tener algo desde esta fuente, aunque tampoco es obligatorio. Es decir, yo puedo seleccionar los datos porque es obligatorio indicar a Select From una fuente. Lo que no es obligatorio es proyectar algunos de los elementos de esta fuente. Evidentemente que no tendría sentido. Me refiero a este mismo. Dummy as dummy lo podemos proyectar a nivel de lo que sería la columna, y esta columna no hace uso de ninguno de los elementos que tenemos en la fuente. Entonces, ¿qué impacto tendría esta fuente en el número de los registros en la salida? Tantas veces iremos a observar este valor dummy por el número de los registros que existen. En este caso, numbers of entries serían 728 registros. Volviendo con estos detalles a nivel del uso de las variables de sesión, queremos seguir incorporando a través de lo que es el $session, lo que es la variable de sesión para obtener el mandante. As client field le iremos a proyectar por el nombre alias. Si dejamos en el nombre alias solo client, es un nombre reservado, no se puede utilizar. Por eso le agregamos client field. Con $session system tenemos la fecha del sistema, tal como observamos en la propuesta. A system date, el nombre alias que le asignamos. Tenemos de nuevo $session, lo que sería el system language. Con todo el espacio obtenemos también el idioma que tiene que ver con el idioma del sistema, system language, para seguir con $session e incorporar el usuario con el que se accede o se ejecuta la vista, el usuario que va a realizar una query. User field, lo mismo, user es una palabra reservada. Y con $session queremos proyectar lo que sería el user date y disponemos junto con el user date también del time zone del usuario. Esto accesible por el $session user time zone, que lo podemos también proyectar con este nombre alias user time zone. Con esto pulsamos Shift F1 para tener la activación de esta entidad CDS. Activamos y después con F8 iremos a ejecutar para observar en la salida lo que serían los detalles de la variable de sesión. Tal como observamos, el mandante de conexión o el cliente es el 100. Con esta fecha, el System Language English, este es el usuario, el mismo usuario SAP que observamos a nivel del proyecto, en los detalles del proyecto, la misma fecha para el usuario y lo que es el User Time Zone, que es el UTC. Con esto podemos entender que hemos aplicado la incorporación de estas variables en la proyección de los elementos. También se podrían utilizar en las diferentes funciones, tal como lo vimos en el anterior CDS, donde hicimos uso de este $session system date como el primer argumento de la función add_days. También se pueden utilizar para aplicar lo que serían los filtros en el paso del consumo de la incorporación de diferentes fuentes que tienen parámetros como CDS con parámetros. Los aspectos de los parámetros los iremos a ver también más adelante. Y quiero mencionar que existen otras dos variables que no se pueden utilizar, que serían el Business Instance ID, y también tenemos, junto con el alias, podemos agregar este
instance ID como alias, y también proceder con la incorporación de lo que es el $session, también el zone ID, que es otra de las variables disponibles como variable de sesión. En cambio, al pulsar Shift F1 observamos que tenemos por aquí algunos errores. Nos indica que esta variable, incluso haciendo doble clic, navega a la fuente donde tenemos el error en esta parte, no está permitida en la versión del lenguaje 5. Realmente no es muy indicativo el error. Lo que queremos entender es lo siguiente: insertar el nombre de la variable, pulsar F1 para llegar al ABAP Language Help, y en esta parte observamos el Building Session Variables, las variables de sesión que estarían disponibles como detalle de construcción disponible dentro de los CDS, tal como vimos en el primer apartado, y después Application Session Variables, que se podrían utilizar como especificaciones en las aplicaciones y están dedicadas al System Programs. Las siguientes variables de sesión disponibles para System Programs en la incorporación de las aplicaciones específicas que no tendría que ver con la construcción o la definición de las CDS de tipo Z. Así que estas variables se deberían de comentar, no se pueden utilizar en el modelado con el CDS de esta manera, tal como lo vimos, son reservadas para el uso del sistema. Y con esto activamos y terminamos aquí esta sesión donde vimos cómo a través de la variable $session podemos llegar a todas las variables del sistema, tanto para obtener lo que es el valor del mandante, la fecha o el idioma del sistema, junto con los demás detalles sobre el usuario, sea fecha o time zone, o incluso el mismo nombre o el ID del usuario SAP.